Tú hablaste de poda neuronal y hablaste de hipocampo, que yo lo relaciono con memoria, hablaste de amígdalas, que yo lo relaciono con las emociones, a flor de piel, ¿verdad? De las reacciones, de esas dos áreas cerebrales. Y me llegó a la mente rápidamente las neuronas espejo. Sí. ¿Los niños imitan el duelo? Total, es que, a ver, mira, cuando un niño está en crisis y un adulto también, se produce un fenómeno psicológico que se llama anulación psíquica. La anulación psíquica se define como la incapacidad para procesar la información cognitiva de manera adecuada en tiempo de crisis. Pero entonces, para continuar el contacto con la realidad, la persona, niño o adulto, se vuelve muy dependiente de la comunicación no verbal y paraverbal. Y los niños, para acabar de ajustar, son los mayores expertos en leer la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces, por el fenómeno de la anulación psíquica, ¿cómo aprende el niño? Por aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Observando lo que hacen los adultos, copia lo que hace el adulto. Imagínate un niño que crezca en un ambiente familiar donde cada vez que hay una pérdida hay gritos, hay peleas, hay violencia, le abandonan, nadie atiende sus necesidades. Va a ser muy diferente a ese niño que crece en una familia donde hay pérdidas y recibe mucho amor, se puede llorar juntos, hay reunión familiar, hay abrazos. Es otra cosa, será un adulto mucho mentalmente más sano. Eso es importante. Por eso te decía yo que a veces andamos como en un país de ciegos, o en habitaciones de ciegos, en donde si el adulto no puede enfrentar de alguna manera sana, o lo más sano que se pueda, esas pérdidas, pues ¿qué esperas que le pueda decir ese mismo padre a sus hijos? O sea, ¿cómo enseñarlos? Si tú mismo afrontas los duelos con drogas, con alcohol, con violencia, con resentimiento, con remordimiento, con culpas hacia el otro, hacia la esposa, hacia el hijo, se murió porque tú no estabas, porque cuando te requería la atención tú no estuviste, y el niño escucha, oye, ve, como tú dijiste, lenguaje no verbal, y pues bueno, si de eso se trata, si ese es el camino, pues lo aprendo muy fácil. Claro, eso es lo que copia. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cómo cambiar eso? Bueno, ahí entonces tendríamos que trabajar en varios frentes, como lo estamos haciendo con una enorme estructura que tenemos en México que se llama G5 Tanatología. Trabajamos con los niños, enseñándoles mejores estrategias, ayudándoles a ponerle nombre a lo que sienten, a descargarlo de la manera más efectiva, aclararle algunas cosas y aportarle, como digo, pues herramientas. Pero también tenemos que trabajar con los padres de familia, enseñándoles cómo es el duelo infantil y cómo ellos tienen que trabajar sus procesos para que la ayuda que den al niño sea mucho más efectiva. Pero también hay que trabajar con los maestros, porque el niño pasa muchas horas en la escuela donde los maestros aprendan herramientas para trabajar con los niños en el aula. Y por último, hay que trabajar con la sociedad, que la sociedad sepa la importancia de la atención del duelo infantil, porque esto es un trabajo de todos. Esto no es un trabajo del psicólogo, del tanatólogo, del psiquiatra, es un trabajo conjunto. Me encuentro con una pregunta práctica, digamos, tenemos una pérdida en familia, va a ser la misa hoy a las 6 de la tarde y tenemos niños de 4 o 6 años en casa y más chiquitos. La pregunta es, ¿los vamos a llevar a...? Bien. ¿O los dejamos se los dejamos a la vecina o los llevamos al ¿qué hacemos? Lo dejamos con la tía María que tiene artrosis de rodilla y no puede caminar, que cargue a los niños, como digo yo siempre. No. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es la edad. Hay cierto límite, que son los 4 años que contemplamos. Los niños menores de 4 años es muy difícil que tomen decisiones por ellos mismos. Entonces harán lo que el cuidado le parezca oportuno. Pero niños más grandecitos, le preguntamos, Juanito, ¿quieres ir a la sala de velación? Pero antes de que el niño te responda, le explicas primero qué es lo que es una sala de velación. Habrá mucha gente llorando, no se puede jugar, no se puede gritar. Eso es muy aburrido, prefiero quedarme en mi casa. No hay problema, luego le contaremos. Doctor, pero si el niño ve tanto dolor, ¿no será malo? En el duelo no hay cosas buenas o cosas malas, o te sirven o no te sirven. Entonces le diríamos, pues si los niños ven que los adultos, cuando estamos afligidos, nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje positivo. A lo que se debería de evitar exponerles es a
a lo que hace la gente, el show, ¿no? Que se desmaya ya la señora y empieza a convulsionar o empiezan los gritos. Pero si un niño ve eso, tampoco es tan grave. Ven para acá, mi amor, te explico. A veces cuando la gente está muy, eso, los tres muy son fundamentales en la comunicación en la infancia. Cuando la gente está muy angustiada, a veces pasa eso, pero verás que en un ratico está bien. Y tampoco te va a pasar ni a ti ni a mí porque estamos juntos. Y ya, no tienes que ser más. Lo mismo ver un cuerpo. ¿Quieres? Si tiene capacidad de decidir, le preguntamos. ¿Quieres verlo? Vas a ver que estará frío, pálido, rígido, inmóvil. Y eso se llama un momento pedagógico, porque es un excelente momento de mostrarle al niño el subconcepto de no funcionalidad. De que el cuerpo ya no funciona, ya no tiene dolor, ya no tiene frío, ya no tiene calor, etc. Entonces no hay que ser con tanto dramatismo. Preguntemos. Tú hablaste de dramatismo en los cortejos fúnebres, todavía, digamos, tradicionales, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cómo pasaban por toda la calle, por toda la colonia, y era pues, eterno, era y cargado, cargado, y a veces hasta bailando? ¿Lo has visto ciertos africanos bailando ahí con el cuerpo encima? Y a veces tenemos nosotros, no sé, la cultura más anglosajona de acortar justamente estos duelos con la cremación, decir, bueno, incluso con café, con galletas, amenizar esa funeraria, ese momento fúnebre. Pero en la parte latina siento yo que todavía no avanzamos, hacia allá vamos, hacia que predomine la cremación del cuerpo. Pero algunos todavía, sobre todo de nuestros abuelos, de nuestros padres, desean ser enterrados. Sí. Si nos lo dijeron o se lo comentaron a alguien, no, mi abuelo me dijo que lo enterraran junto a la persona. Uh-huh. Y eso a veces es la parte más, tú dijiste, más dramática. El entierro, el llevar al cuerpo bajo tierra a 6 pies y eso es ahí donde se desbordan, digamos, las pasiones, donde, sí. Madre Santa, es el momento final en donde ya es la despedida, no te voy a volver a ver, y eso impacta a los niños. Fíjate que, vuelvo y repito, si el niño está bien acompañado, la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes acompañan al niño no sepan hacerlo. Mira, antes de la pandemia ya veníamos asistiendo, yo conozco este fenómeno hace más de 30 años, que es lo que en el argot funerario se llama un camillazo. La gente se muere y de su cama se va al horno de cremación y al día siguiente misa con ceniza. Pero eso era como anónimo, eso era como lo que la sociedad estaba diciendo que era lo más apropiado, pero muy discretamente. Pero vino la pandemia, y ¿qué mostró la pandemia? Que la ausencia de rituales no es buena. Una de las quejas más importantes con la pandemia fue que no pudieron hacer entierro, no se pudieron despedir, no pudieron hacer hasta la velación. Nada. Es mostrándole al mundo que los rituales son necesarios. ¿Saben? La función más importante de un ritual, además de que confirmas un hecho como real y que ves lo que hacen los demás, de que se acompañan, es ampliar mi red social de apoyo. Me explico. Vamos a suponer que muere alguien y decimos, no, queremos un entierro familiar privado, nomás nosotros 10, que somos 10. Y 2 horitas nomás porque no queremos que esto sea muy largo. Bueno, en 10 horitas, con 10 personas que están igual de fastidiados que tú, pues nadie te va a ayudar. Y 2 horitas que puedes llorar, pues un poquito. Ahora imagínate cómo era antes. Eran 3 días, lo habitual era que eran 3 días, donde te visitaban 100, 200 personas. Entre 100 y 200 personas puedes encontrar a alguien que sepa de lo que está tratando y que te ayude de una manera mucho más efectiva, y además en 3 días. Llora, como decía un paciente mío, hasta que te pare el ombligo y podías descargar. Porque sí tenemos un dicho: lo que no se expresa al principio se paga en psicólogos y en psiquiatras después. O un dicho todavía más significativo: si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. O sea, no es bueno guardarse las cosas. Puedes guardarte algún problema, pero las emociones ligadas al problema no debes guardarlas, porque te van comiendo por dentro. Lo que no se expresa no se acaba, pero sí te acaba, porque te va fastidiando,
sobre todo el aparato digestivo, que es donde van casi todas las emociones.